«Lárgate de esta empresa antes de que llame a seguridad». Eso fue lo que me gritó, con la vena del cuello a punto de estallar, mientras me señalaba delante de todos como si fuera una ladrona. En ese instante, el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con el filo de una mirada. Nadie movió un músculo. Nadie me defendió. Me quedé ahí, de pie, tragando la rabia, sintiendo cómo el calor me subía desde el estómago hasta las mejillas, mientras sus palabras retumbaban una y otra vez en mi cabeza. Me había humillado, me había reducido a nada. Y lo peor es que no tenía idea de quién era yo. Lo miré a los ojos sin pestañear. No me temblaron ni las manos ni la voz, porque no dije nada. No necesitaba hacerlo. En ese momento, decidí que no le respondería con gritos, ni con lágrimas, ni con súplicas. No. Él no merecía eso. Merecía otra cosa. Algo que aún no podía imaginar, pero que vendría. Había pasado demasiado tiempo escondida detrás de informes que otros firmaban, detrás de éxitos que otros se colgaban como medallas. Años de invisibilidad, de hacerme pequeña, de sonreír aunque por dentro me estuviera rompiendo. Pero ese día, frente a todos, comprendí que había llegado el final de esa Catalina y el nacimiento de otra. Una que él jamás podría controlar, ni gritar, ni despedir. Porque lo que ese millonario no sabía, y lo descubriría muy pronto, era que acababa de despedir a la única persona que tenía el poder real en esa sala, su jefa. Me llamo Catalina Serrano, y durante años fui una sombra entre los muros de cristal de uno de los edificios más prestigiosos de Madrid. La gente entraba y salía de aquel rascacielos sin mirar más allá del reflejo de sus propios egos. Yo era la mujer que pasaba desapercibida, que recogía los restos de errores ajenos, que reescribía informes a medianoche para que otro se llevara los aplausos al día siguiente. Empecé en Inversora Alfa como ingeniera de datos en un contrato temporal que debía durar 6 meses. Pasaron 5 años. 5 años sin ascensos, sin reconocimientos, sin aumento de sueldo. Solo promesas. Catalina, tú eres indispensable, pero ahora no es el momento de regularizar tu situación. Catalina, el jefe está encantado contigo, pero hay otras prioridades. Palabras vacías que se repetían como un eco maldito. Lo peor no era el silencio, sino la certeza de que todos sabían que yo hacía el trabajo sucio. Me lo confesaban en voz baja, con una mezcla de lástima y admiración. Sin ti esto se hundiría, Serrano. Y yo sonreía, porque ¿qué más podía hacer? Necesitaba ese sueldo para mantener a mi hijo y pagar el alquiler, pero también había algo más profundo, más oscuro, que me ataba a ese lugar, la esperanza de que algún día me vieran. Esa esperanza empezó a morir la primera vez que vi al nuevo rostro del poder en la empresa. Un empresario carismático y arrogante que había heredado una parte significativa de la compañía tras la muerte repentina del fundador, don Leandro Vargas. El tipo era todo fachada, trajes a medida, relojes de lujo y una sonrisa que parecía sacada de un anuncio de Colonia Cara. En las reuniones hablaba más que escuchaba. Lo que no sabía, lo inventaba. Y lo que no podía controlar, lo aplastaba. Una mañana cualquiera, mientras organizaba una base de datos para un nuevo fondo de inversión, él entró sin avisar en la sala donde yo trabajaba. Se detuvo frente a mí. Me escaneó de arriba a abajo con la mirada y preguntó, sin molestarse en disimular su desprecio, ¿y tú quién eres? No supe qué responder. No porque no tuviera respuesta, sino porque me paralizó la forma en la que lo dijo. Como si yo fuera una intrusa en su castillo. Como si no mereciera estar ahí. Soy Catalina Serrano. Llevo 5 años aquí, en el departamento de análisis. ¿Análisis? Repitió, frunciendo el ceño. Pues yo no te había visto nunca. Y se marchó. Así, sin más. Pero su frase quedó suspendida en el aire, como una sentencia. Yo no te había visto nunca. Durante los días siguientes, algo cambió en la atmósfera. Comenzaron los rumores. Alguien había dicho que yo me creía mucho, que estaba intentando trepar. Incluso llegaron a insinuar que tenía ambiciones peligrosas.
Yo no entendía nada. Nunca pedí un ascenso, ni un puesto, ni siquiera una silla mejor. Solo hacía mi trabajo, y lo hacía bien. Pero en ese mundo, hacerlo bien era una amenaza si lo hacías en silencio. Fue entonces cuando me llegó el primer aviso. Una compañera del área legal, una de las pocas que aún me trataban con respeto, me buscó durante la pausa del café y me dijo: «Catalina, ten cuidado. Hay gente que no soporta que brilles sin pedir permiso». No supe si agradecerle o temer más aún. Porque hasta ese momento yo creía que lo más peligroso era pasar desapercibida. Pero resultó ser más peligroso aún que alguien se diera cuenta de que existías y no te pudiera controlar. Al llegar a casa esa noche, miré a mi hijo mientras dormía. Tenía 8 años y decía que de mayor quería ser como mamá, que arregla los problemas de todos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué clase de ejemplo era yo? Una mujer que se dejaba pisotear para sobrevivir. Una profesional con talento que se escondía detrás de excusas. Una voz que nadie oía porque jamás se atrevía a hablar. Y ahí, en medio de esa mezcla de cansancio y rabia, algo dentro de mí despertó. Una pequeña llama que pedía oxígeno. Un susurro que decía: «Basta, Catalina. Basta de ser invisible». No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué fuerzas. Pero supe, con una certeza cruel y hermosa, que iba a dejar de esconderme. Aunque me costara todo. Aunque tuviera que enfrentarme al mismo millonario que creía que yo no era nadie. Aunque tuviera que incendiar el lugar donde me enseñaron a callar. Y así, la mujer invisible empezó a caminar hacia su propia guerra. Sin armadura, sin aliados. Solo con su nombre y una verdad que aún nadie sospechaba. Desde que aquel hombre me miró como si fuera un mueble viejo mal colocado en su sala de reuniones, algo en la empresa cambió. No fue inmediato, pero los detalles eran inconfundibles. Las puertas que antes se abrían solas ahora chirriaban al paso. Los saludos en el pasillo eran más fríos, más cortantes. La amabilidad desapareció como el vapor del café a las 9 de la mañana, rápido y sin dejar rastro. La dirección había cambiado de manos, pero nadie lo decía en voz alta. Don Leandro, el fundador, había muerto hacía solo un mes, y la junta directiva evitaba hablar del testamento como si fuera una maldición. Había rumores de una sucesión secreta, de una cláusula escondida que cambiaría el rumbo de la empresa. Yo, que había trabajado codo a codo con él en silencio durante años, sabía más de esa historia que cualquiera. Pero guardé silencio, porque no era el momento, porque aún no me veían. La nueva figura en el poder, ese millonario arrogante que paseaba por los pasillos como un león enjaulado, se llamaba, según los documentos internos, inversor estratégico. En realidad, era un buitre de corbata que había convencido a algunos accionistas de que podía duplicar el valor de la compañía con solo respirar cerca de un Excel. Y me tenía en la mira. Las primeras señales fueron sutiles. Me cambiaron de oficina a una más pequeña, sin ventanas. Cancelaron mi participación en un proyecto clave sin explicaciones. Empezaron a excluirme de correos internos en los que antes estaba copiada por defecto. Un día, incluso, alguien accedió a mi ordenador y borró archivos que llevaba meses preparando. Fui a recursos humanos. No tenían respuestas. Fui al área de sistemas. No tenían registros. Fui a hablar con mi jefa directa y solo me dijo: «Es mejor que mantengas un perfil bajo por un tiempo». Como si yo no lo hubiese hecho ya por media década. El golpe más bajo vino una mañana cualquiera, cuando entré en la sala de descanso y me encontré con 3 compañeros riéndose a carcajadas. Uno de ellos, un tipo que antes me pedía ayuda cada 2 por 3, comentó en voz alta: «Cuidado con Serrano, que ahora va por la presidencia, ¿eh?». Las risas estallaron como disparos. No respondí. Me di la vuelta y salí. Pero por dentro hervía. Esa misma tarde, recibí un correo electrónico sin firma, enviado desde una cuenta interna anónima. El asunto decía: «Ten cuidado con lo que sabes». El mensaje era breve, brutal. «Estás demasiado cerca. No te metas. Él no perdona». Lo leí 3 veces.
Al principio creí que era una broma de mal gusto, pero algo en mi interior, una especie de intuición punzante, me dijo que no lo era, que alguien me estaba observando, que alguien tenía miedo de lo que yo podía revelar, incluso antes de que yo supiera exactamente qué. Esa noche no dormí. Recordé las últimas conversaciones que había tenido con don Leandro. Él ya estaba enfermo, aunque no lo decía. En una de nuestras últimas reuniones privadas, me miró fijamente y dijo: «Catalina, el verdadero poder no lo tiene quien grita más fuerte, sino quien sabe cuándo hablar». En ese momento pensé que era una de sus frases filosóficas de siempre. Pero ahora comprendía que tal vez me estaba preparando para algo. Fui a revisar los documentos confidenciales que aún conservaba, copias de auditorías, memorias contables y movimientos financieros de proyectos recientes. Encontré algo extraño en uno de ellos. Una firma duplicada en una inversión de más de 2 millones de euros hacia una filial que, según los registros, nunca había existido. Revisé el archivo de nuevo. Lo imprimí. Lo comparé con otro anterior. Algo no cuadraba. Sentí como el suelo bajo mis pies se movía. Ya no se trataba de que me ignoraran. Se trataba de algo mucho más profundo, más turbio. Había dinero escondido, papeles falsificados y, sobre todo, miedo. Miedo a que alguien como yo, pudiera atar los cabos y descubrir la verdad. Durante el almuerzo del día siguiente, me crucé con él en el ascensor. Estaba solo. Llevaba su chaqueta colgada del brazo y hablaba por teléfono con alguien en inglés. Al verme, interrumpió la llamada. Me miró con esa sonrisa cínica que me había dedicado la primera vez. «Tú eres la que se pasa la vida entre papeles, ¿no?». No respondí. «No te esfuerces tanto», dijo, acomodándose la corbata. «Aquí nadie asciende por méritos, solo por sangre. O por conveniencia». Me quedé en silencio, pero por dentro algo se quebró. Ya no era solo indignación, era desafío. Ese hombre estaba seguro de que podía borrarme del mapa con una sola palabra. Estaba acostumbrado a hacerlo. Lo había hecho antes, y pensaba que yo no era diferente. Pero yo ya no era la misma Catalina de antes. Había empezado a ver el engranaje completo. Había dejado de ser la mujer invisible. Y eso, para alguien como él, era más peligroso que cualquier denuncia. Porque yo no quería su puesto, ni su poder, ni su respeto. Yo quería la verdad. Y estaba dispuesta a acabar hasta el fondo, aunque en el camino me enterraran viva. Fue a finales de noviembre cuando me entregaron una carpeta sin firmar, dejada misteriosamente sobre mi escritorio. No tenía remitente, ni instrucciones, solo una nota escrita a mano que decía: «Revísalo, es urgente». El expediente llevaba como título: «Proyecto Epsilon, Fondo Estructurado Externo». Me resultó familiar, pero no recordaba haber trabajado en él. Al abrirlo, me di cuenta de por qué lo habían dejado en mis manos. Los números no cuadraban por ningún lado. Eran casi 2,5 millones de euros invertidos en una sociedad limitada con sede en Marbella. Una sociedad que, tras 3 búsquedas consecutivas en los registros mercantiles, no existía. Intenté mantener la calma. Crucé datos, comparé informes del año anterior, analicé movimientos bancarios y detecté pagos fragmentados hacia cuentas en Luxemburgo. Todo oculto bajo un lenguaje técnico confuso, como si alguien hubiera intentado deliberadamente dificultar su comprensión. No eran errores, eran trampas, engranajes falsos dentro de una máquina que pretendía parecer transparente. El nombre que aparecía como responsable de la operación: Director de Inversiones Internas. Un cargo reciente, inventado después de la muerte de don Leandro. ¿Quién ocupaba ese puesto? Exactamente el mismo millonario que me había gritado como a una sirvienta días antes. El corazón me latía como un tambor. Estaba frente a algo grande, algo podrido, y no podía decírselo a nadie. ¿A quién? ¿A mis superiores que me evitaban? ¿A compañeros que temían hablar? ¿A la Junta, que ni siquiera sabía que yo existía? Así que lo hice a mi manera. En silencio, como siempre. Durante 2 semanas enteras trabajé de noche. Entraba a la oficina a las 8 y salía a medianoche. Bajaba por las escaleras de emergencia para no encontrarme con nadie. Escaneaba,
Cruzaba referencias, imprimía duplicados, los guardaba en sobres numerados y los enviaba a una cuenta personal cifrada. No dormía. Apenas comía. Mi hijo empezó a notar mi ausencia. Me preguntaba si estaba triste. Yo le decía que no, que solo estaba ocupada. Pero dentro de mí había una tensión que amenazaba con romperme los huesos. Era como caminar sobre cristales. Cada paso podía ser el último. Finalmente, lo tuve todo. 60 páginas de pruebas, 60 páginas de mentiras, y una hoja final donde, con la voz de los números, se denunciaba un fraude fiscal, malversación de fondos, evasión internacional y conflicto de intereses. Sabía que tenía que presentarlo, no podía esconderme más. Pedí cita con el Consejo General. Me la negaron. Lo intenté por correo. Me ignoraron. Así que hice lo impensable. Me presenté en la Junta de Evaluación Financiera del último viernes del mes. Una sala llena de trajes oscuros, relojes de oro y sonrisas hipócritas. Entré sin invitación, llevando conmigo una copia encuadernada del informe. Lo coloqué en la mesa central, junto a la carpeta de actas, y hablé, sin micrófono, sin permiso. Lo que tienen en sus manos es una auditoría interna que revela un fraude de más de 2,5 millones de euros, ejecutado por un alto cargo de esta empresa. Hubo un murmullo. Un miembro del consejo intentó interrumpirme. Otro me preguntó quién me había autorizado, pero ya no escuchaba. Seguí hablando, firme, clara, sin miedo. Expuse los hechos, mostré los datos, enseñé la estructura ficticia que había encubierto la operación. Cuando terminé, el silencio era absoluto. Y entonces él llegó. Entró por la puerta principal como si fuera el dueño del mundo. Traje gris, gafas de sol en el bolsillo, móvil en mano. Se detuvo al ver mi rostro. Luego vio el informe. Lo tomó, lo hojeó unos segundos y explotó. ¿Tú hiciste esto? ¿Quién diablos te crees que eres? Me llamo Catalina Serrano, dije, sin apartar la mirada. Y tengo pruebas. Él golpeó la mesa con el puño. Estás despedida. Lárgate de esta empresa antes de que llame a seguridad. Nadie reaccionó. Nadie se atrevió a moverse. Yo tampoco. Me quedé ahí, de pie, con los papeles en la mano y la dignidad hecha trizas. No porque dudara, sino porque aún creía, en lo más ingenuo de mí, que alguien me respaldaría. Que alguien diría, Catalina tiene razón. Pero no. Todos bajaron la mirada. Todos callaron. Me marché, pero no derrotada. Salí con la rabia prendida en el pecho, como una antorcha. Salí sabiendo que esa humillación pública sería la última. Porque lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que ese mismo día, a las 8:00 en punto, un notario había registrado oficialmente el testamento del fundador. Un testamento que llevaba mi nombre. Un documento sellado por la ley que, como una bomba a punto de estallar, lo cambiaría todo. Y entonces supe que la guerra acababa de comenzar. La noche cayó sobre Madrid como una losa de cemento. Había algo en el aire, denso, invisible, como si la ciudad también supiera que estaba a punto de ocurrir un terremoto. Caminé por las calles sin rumbo durante más de 1 hora, con la carpeta de la auditoría pegada contra mi pecho. No sentía el frío. No sentía el cansancio. Sentía vértigo. Al llegar a casa, mi hijo dormía. Le dejé un beso en la frente. Me encerré en el baño y vomité. No por miedo. Por la tensión acumulada. Por la furia de haber tenido que soportar gritos y humillaciones ante una sala llena de cómplices silenciosos. Por la rabia de que mi voz, aún con la verdad en la mano, hubiera sido ignorada. Pero no estaba vencida. Porque yo tenía algo más que números. Tenía un nombre, y ese nombre estaba escrito con tinta legal en el testamento del hombre que construyó aquella empresa desde cero. Don Leandro Vargas. Lo había conocido cuando aún era solo una recién llegada, con miedo a cometer errores y una carpeta llena de sueños. Él fue el único que se detuvo a preguntarme qué pensaba. El único que me pidió opiniones en reuniones donde todos esperaban que yo solo sirviera café. Me convirtió en su sombra, su oído y su guardiana silenciosa. En los últimos años de su vida, enfermo y rodeado de hienas con trajes,
Me confió su preocupación por el futuro de Inversora Alfa. Sabía que alguien trataría de apropiarse de su legado. Y por eso, un mes antes de morir, me llamó a su casa. Allí, en un salón sin cámaras, me dictó una carta testamental, nombrándome, a mí, Catalina Serrano, como su sucesora legal al frente de la empresa. No por aprecio, por confianza, porque conocía cada rincón, cada cifra, cada sombra de esa estructura, porque, según él, nadie protege una casa mejor que quien la construyó en silencio. El documento fue firmado, sellado y entregado al notario de su familia, con la cláusula expresa de no revelarlo hasta que se cumplieran 30 días de su fallecimiento. Ese plazo vencía justo al día siguiente del escándalo de mi despido, así que llamé. El notario, un hombre mayor de voz pausada, me confirmó que ya estaban listos. Me pidió acudir a la lectura oficial del testamento que tendría lugar a las 11 sesha, con presencia de los accionistas y del comité directivo. Mi nombre estaba en la citación, no como empleada, como heredera institucional. Esa mañana me vestí con el único traje que tenía sin arrugas. Me recogí el pelo. Guardé en mi bolso la carpeta con el informe del fraude y una copia digital del testamento, y me dirigí a la sede central. Al entrar al salón principal, las miradas se clavaron en mí como cuchillas, murmullos, cuchicheos. Un directivo me detuvo. «Esta reunión no es para personal operativo. Tranquilo», le dije, mostrando la invitación impresa. «Hoy vengo en calidad de sucesora testamentaria». No entendió. Nadie entendió. Hasta que el notario tomó la palabra. Extrajo el sobre lacrado, lo mostró al público, rompió el sello y leyó en voz alta, con una calma que heló la sangre en toda la sala. «Yo, Leandro Vargas Suárez, en pleno uso de mis facultades, nombro a Catalina Serrano como directora ejecutiva y responsable legal del grupo empresarial Inversora Alfa. En caso de mi fallecimiento». Un silencio se apoderó del lugar. El millonario entró en ese momento, con su sonrisa de costumbre. Se detuvo al escuchar su nombre omitido en el testamento. Buscó mi mirada, y por primera vez vi miedo en sus ojos. «¿Esto qué broma es?», preguntó alzando la voz. «Esto no tiene validez. Esto es una trampa». El notario levantó la vista con la frialdad de un cirujano. «Está firmado por el fundador, certificado ante mí y verificado por 2 testigos legales. No es una broma, es ley». Los miembros de la junta se miraron entre sí. Algunos empezaron a revisar documentos. Otros comenzaron a alejarse de él como si llevara una bomba encima. Entonces él estalló. «Tú planeaste esto desde el principio. Te metiste en la empresa como una serpiente, te ganaste la confianza del viejo y lo manipulaste». Me levanté. No grité. No lloré. Solo lo miré con la voz firme que solo se encuentra al borde del abismo. «Durante años me despreciaste, me insultaste, me hiciste invisible. Y aún así, yo salvé esta empresa 3 veces sin que tú te enteraras. No necesito manipular. Solo trabajo con la verdad». Nadie aplaudió, nadie intervino. Pero todos sabían lo que venía después. Él abandonó la sala lanzando su carpeta contra una pared. Las cámaras lo grabaron. Los medios, que habían sido invitados por protocolo, difundieron la noticia en minutos. Una ex empleada despedida públicamente es nombrada CEO por testamento. Twitter ardió. Los empleados escribían mensajes de apoyo. Algunos, incluso, se acercaron tímidamente a mi oficina, la oficina que ahora me correspondía, para decirme: «Catalina, lo siento. Nunca supimos», y yo solo asentía. Porque no era momento de venganzas. Era momento de limpiar la casa. Aquel día no celebré. No sonreí. Solo cerré la puerta del despacho, miré por la ventana al cielo de Madrid y me prometí una sola cosa. Nadie volvería a callarme nunca más, porque ya no era invisible, era Catalina Serrano, y ahora todos me estaban viendo. El tercer día después de la lectura del testamento, él apareció. No fue una aparición dramática ni violenta, como muchos esperaban. No, fue silenciosa, precisa, como quien entra en una iglesia a pedir perdón, pero sin arrepentimiento real. Tocó la puerta de mi nueva oficina, la misma desde la que tantas veces había sido ignorada, y esperó. Yo sabía que iba a venir. Ese tipo no sabía perder. Nunca lo había hecho. Y ahora,
Ante el hecho irreversible de que ya no podía despedirme, le quedaba solo una carta por jugar. Negociar. Necesitamos hablar, dijo. Lo hice pasar. Se sentó frente a mí como si aún estuviera en control. Intentó una sonrisa, pero le tembló la comisura de los labios. Llevaba otro traje caro, el reloj de siempre, y esa mirada de tiburón que ahora parecía empañada. Sé que hemos tenido un mal comienzo, empezó, y también sé que este giro, inesperado, ha puesto todo patas arriba. Pero Catalina, ambos queremos lo mejor para la empresa, y eso no lo conseguirás sola. Lo dejé hablar. Se estiró hacia mi escritorio, sacó una carpeta y me la deslizó. Dentro, una propuesta. Un contrato como asesor estratégico con un 5% de participación en los beneficios del nuevo fondo de inversión. Sin responsabilidades legales. Sin exposiciones públicas. Si firmas esto, olvidamos lo anterior. Ni informes, ni auditorías, ni escándalos. Tú quedas como la salvadora silenciosa. Yo me mantengo como figura simbólica. La prensa se tranquiliza. Ganamos todos. Lo miré. Y si no firmo, tendrás enemigos. Más de los que ya tienes. La Junta no te protegerá si explota un escándalo. ¿Sabes cómo funciona esto, Catalina? Los trapos sucios se lavan dentro o revientan fuera. Guardé silencio. Miré por la ventana. ¿Y tú crees que después de insultarme, humillarme, robarme el trabajo y esconder millones en una empresa fantasma, puedo dejarte como figura simbólica? Él se encogió de hombros, con fingida humildad. Es el juego, Serrano. Yo juego para ganar. Siempre lo he hecho. Entonces juega solo. Me levanté. Tomé su carpeta y la lancé a la papelera, sin mirarla. Te equivocas, le dije. Yo no juego. Yo dirijo. Salió sin decir una palabra, pero su rostro había cambiado. Ya no había en él desafío. Había temor. Ese mismo día convoqué una reunión de emergencia con la Junta. Presenté el informe completo, con pruebas actualizadas. Lo acompañé de las transferencias bancarias cruzadas, las copias selladas y la información de las empresas pantalla en Luxemburgo y Gibraltar. Los directivos escucharon. Uno tras otro revisó cada hoja. Al llegar a la página 37, nadie hablaba. Todos sabían lo que venía. Uno de los vocales más antiguos, un hombre que jamás me había mirado a los ojos, levantó la mano. Solicito votación extraordinaria para su destitución definitiva y denuncia penal ante la Fiscalía. Votaron. 12 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Él fue notificado esa misma noche. No por mí. Por una carta entregada por Burofax con firma legal. Fue la primera vez que alguien le cerraba la puerta sin pedir disculpas. Yo no dormí esa noche. Me senté en el sofá con una copa de vino y mi portátil abierto. Revisé los correos, los mensajes, los comentarios en redes. Algunos me llamaban valiente, otros oportunista. Los de siempre, silenciosos. Pero entre todos hubo uno que me hizo llorar. Era de una mujer de contabilidad, mayor, de esas que siempre entraban temprano y se iban sin hacer ruido. Decía, Catalina, yo también fui invisible. Gracias por hacerme sentir vista. Me llevé las manos al rostro y rompí a llorar. No por tristeza, por alivio, por justicia, por fin. Porque esa guerra ya no era solo mía. Las noticias corrieron como fuego en un campo seco. En menos de 24 horas, todos los medios financieros del país tenían el mismo titular. Destituido por fraude, el inversor estrella de Inversora Alfa. Su ex empleada lo denunció, y resultó ser su nueva jefa. Las imágenes de su salida del edificio, cabizbajo, rodeado de cámaras, con un maletín que ya no pesaba tanto como su vergüenza, se volvieron virales. Pero lo que realmente marcó el punto de no retorno fue la orden judicial. La Fiscalía de Delitos Económicos abrió investigación inmediata por evasión fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental. La policía financiera lo detuvo en su lujoso ático del barrio Salamanca. En las fotos filtradas a la prensa, aparecía desaliñado, sin su reloj de siempre, sin corbata, esposado. Los periodistas lo rodeaban como a un depredador vencido. Yo lo observé todo desde mi oficina, en silencio. No sentí satisfacción, no sonreí, me dolía. No por él, por todo lo que significaba. La corrupción había estado tan cerca de la piel de esta empresa que ya nadie la notaba.
Se había normalizado. Era parte del ADN. Y yo sabía que cortar la cabeza de una serpiente no bastaba si el veneno seguía fluyendo por el cuerpo. Así que comencé a purgar. Los contratos ocultos, las comisiones infladas, las empresas intermediarias sin razón de ser. Todo fue revisado, eliminado, reconstruido. Hice limpiar cada rincón, literal y metafóricamente. Algunas cabezas más rodaron. Hubo lloros, amenazas, traiciones de última hora. Pero seguí. La Junta, al principio fría, empezó a entender. El valor de las acciones comenzó a estabilizarse. Los inversores extranjeros enviaron mensajes de apoyo y, sobre todo, por primera vez en años, los empleados empezaron a levantar la vista del suelo cuando caminaban por los pasillos. Reuní al equipo directivo en el auditorio principal, el mismo donde una vez fui expulsada frente a todos. Esta empresa, les dije, fue construida sobre el esfuerzo silencioso de personas como ustedes. Nunca más permitiremos que el poder se ejerza desde el miedo. A partir de hoy, no importa tu apellido ni tu despacho, importan tus resultados y tu integridad. Hubo un aplauso tímido al principio, luego otro, y otro, hasta que todo el salón estalló. Al salir del auditorio, una joven del área legal me alcanzó en el pasillo. «Catalina», dijo, mordiéndose el labio, «perdona por no haberte defendido ese día. Me dio miedo». La miré a los ojos. «Tú no me fallaste. Te fallaron los que te enseñaron a tener miedo». Ella asintió. No dijo nada más. El cambio no fue solo administrativo. Reestructuré el horario laboral. Abrí guarderías internas para empleados con hijos pequeños. Eliminé los bonos ocultos para directivos y los redirigí a programas de formación interna. Organicé almuerzos semanales con equipos de todos los niveles para escuchar de verdad lo que pasaba en cada rincón de la empresa. Muchos me decían que estaba haciendo demasiado, que debía delegar más. Pero yo sabía que esto no se trataba solo de gerencia. Era redención. Era limpieza. Era justicia. Una tarde, mientras salía tarde del edificio, vi a los conserjes jugando cartas en el patio trasero. Me llamaron. «Catalina, ¿te apuntas?» Me acerqué. Me ofrecieron una silla. Jugué una ronda. Perdí, por supuesto. Pero me reí. Y en medio de esas risas, entendí que estaba curando algo más que una empresa. Estaba curándome a mí, porque durante años había caminado encorvada, silenciosa, pidiendo perdón por existir demasiado. Ahora, por fin, podía levantar la cabeza y decir: «Soy Catalina Serrano, soy la jefa, y no necesito que me aplaudan, solo que me escuchen». Una mañana cualquiera, semanas después de aquella purga silenciosa que sacudió hasta los cimientos de la empresa, me detuve frente al espejo de mi oficina. No buscaba mi reflejo. Buscaba lo que había detrás. La mujer que había sido. La que lloraba en silencio en los baños. La que aguantaba las bromas, las omisiones, los silencios. La Catalina que muchos callaron. Y la Catalina que había aprendido a no callarse más. Me senté en mi escritorio, encendí mi ordenador y abrí un documento en blanco. No para escribir un informe. No para hacer cuentas, sino para escribir una carta. Una carta dirigida a todas las Catalinas que siguen ahí fuera. A ti, que trabajas el doble para que apenas te reconozcan la mitad. A ti, que te hacen callar en reuniones porque interrumpes. A ti que has sido señalada por ser demasiado seria, demasiado lista, demasiado tú. Escribí sin parar durante 1 hora. Cada palabra nacía de la herida y sanaba al mismo tiempo. Era mi voz, por fin completa, la que nadie había querido escuchar, y ahora se alzaba sin pedir permiso. Decidí publicarla. No en los canales internos de la empresa, sino en mi perfil personal, abierto, sin filtros. No quería aplausos ni elogios. Quería que esa voz rebotara donde tuviera que rebotar. Y lo hizo. En menos de 48 horas, miles de mujeres de todas partes empezaron a compartir la carta. Algunas respondían con historias, otras solo escribían gracias, pero todas coincidían en una cosa: se habían sentido vistas, escuchadas, validada su existencia. Una de ellas me escribió desde Valencia. Durante años trabajé en silencio. Pensé que era normal. Pensé que era lo que tocaba. Hoy te leo, y por fin entiendo que no,
que el silencio nunca debe ser el precio de la estabilidad. Aquella frase me acompañó durante días. Convertí esa carta en un manifiesto, un compromiso interno dentro de la empresa. Fundé un programa de mentoría para jóvenes profesionales, especialmente mujeres, para asegurarme de que nadie tuviera que pasar por lo que yo pasé sin una red que la sostuviera. También hice algo más. Mandé quitar de la entrada principal la gran placa con el antiguo lema de la empresa: "El poder está en las cifras". La sustituí por otra, más pequeña, más humilde, pero más verdadera. El poder está en la verdad, y la verdad comienza por escuchar. Cuando la inauguramos, alguien preguntó si había sido idea del equipo de comunicación. Yo respondí con una sonrisa. Fue idea de una Catalina invisible que se cansó de callar. Ahora, cada vez que camino por los pasillos, veo algo distinto. No es que me teman, es que me reconocen, no como figura de autoridad, sino como reflejo, como señal de que es posible romper el techo sin romperse por dentro. Y si tú estás leyendo esto, si alguna vez te han hecho sentir menos por ser más, si alguna vez te han apagado la voz, o te han cerrado una puerta por atreverte a tocarla, te lo digo claro, no estás sola. Levanta la voz. Aunque tiemble, aunque te tiemblen las rodillas, los dientes, la dignidad, levántala, porque siempre hay alguien escuchando, incluso cuando no lo parece. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te tocó en algún rincón de tu historia, te invito a compartirla, a dejar tu huella, a escribir tu propia versión. Dale me gusta, suscríbete, comenta, porque a veces lo único que se necesita para encender una revolución es que alguien se atreva a hablar,